Hola a todas y a todos. Hoy vengo con un video de otra vez cocinando. Últimamente como que solo los puedo hacer cocinando porque ya no sé dónde grabar mis videos. Entonces digo, bueno, ya fue, cocino y de paso hablo un rato. Hoy voy a hacer milanesas, que esto es medio lo único que hago yo en realidad. Los otros videos hice lasaña y buñuelos, que son cosas que jamás hago. Esto lo hago todo el tiempo. Y voy a hablar de un tema que también yo hablé en mi canal. Yo siempre reciclo los temas, pero no es que los reciclo, es que simplemente van cambiando mucho. Este fue creo que mi tercer video del canal, que era sobre los estándares de belleza, pero hoy no lo voy a tomar tanto por ese lado, porque en esa época cuando yo lo hice, no sabía editar, entonces es medio un re loco ese video. Vos no sos una persona famosa y a vos no te va a ir parece que las pequeñas que haces. 2, hablé de mi experiencia personal, que sí, lo voy a volver a nombrar por si no vieron el video, pero no tan en detalle. 3, estaba hablando más que nada del ácido hialurónico y hoy siento que ya no es ni ese el problema, así que vamos a hablar sobre lo que para mí sería la feminidad, pero no superficial, porque hay un concepto que es... Le voy a poner Sabora porque a mí me gustan con Sabora simplemente. Bueno, cuestión, últimamente siento que fue cambiando demasiado el tema de qué es lindo. Y también siento que hay como una superficialidad muy innecesaria hoy en día. Ya no es algo que se hable como, por ejemplo, en 2018, que era como, bueno, es necesario que sea súper femenina. Hoy en día es como que se premia el ser linda. Como lo máximo que puedes alcanzar siendo mujer. Como que si sos linda, de la nada tu vida está resuelta. Que eso es, creo que lo más falso. Yo he conocido gente muy linda que sufrió demasiado por ser linda, o gente muy linda que es literalmente la peor persona que te vas a cruzar en la vida. Entonces quería hablar y despotricar un poco sobre este tema, empezando por esto. Antes de ponerme en el nivel de hablarles a ustedes como comunicadora y querer enseñarles algo que yo no les voy a enseñar nada, chicos, ustedes tómenme como una loca que está hablando sola, que capaz pueden coincidir o no. Pero sí les tengo que avisar que yo no soy una persona que zafó de esto. Sí me operé a los 16 años las tetas, ya lo conté en el anterior video que había hecho sobre este tema. Yo sucumbí a esto, entonces yo lo hablo también un poco desde la experiencia, porque operarse no es una experiencia linda, y menos cuando sos tan chica. Es de hecho un poco hasta traumático, pero siento que sí fue algo necesario para que entendiera un poco cómo funciona ese mundo y también para empatizar un poco con las chicas que se meten en ese mundo, porque muchas veces se las culpa a ellas. Por ejemplo, a las Kardashians. Bueno, justo a las Kardashians no, pero por ejemplo Kylie Jenner la viven culpando de que las chicas se pongan ácido hialurónico y esas cosas, cuando nunca fue su culpa. Ella tenía 16 años cuando se lo hizo. Claramente hubo alguien detrás poniéndole esa inseguridad para que ella crea que tenía que pincharse los labios a los 16 años. Son cosas de la sociedad, no hay una persona en específico que sea la que lo promueva, como ahora, por ejemplo, está pasando con los TCA. La gente está flaca, la gente que se muestra públicamente están todos hasta los huesos. Para mí, algo que la verdad me recorre la cabeza ya hace un par de años, no soy la primera en decir esto claramente, ¿no? Pero últimamente ser femenina es igual a ser tarada, ser femenina es igual a solo pensar en tu físico, y para mí la feminidad viene de otras cosas. Nosotras podemos tener hijos, nosotras tenemos que reproducirnos con un varón para tener hijos, y medio que eso nos termina atando a los estándares de ellos en algún cierto punto, aunque sea inconscientemente, pero al mismo tiempo un poco hay estándares que nos los imponemos nosotras mismas. La moda de ser muy flaca es muy hecha por nosotras. Obviamente también es muy signo de recesión, signo de que estamos todos pobres, entonces ponen de moda estar flaco para que la gente diga no voy a comer porque estoy flaco y no porque no tengo plata. Pero algo que a mí me dejó pensando mucho en este tema fue cuando fui a los premios Cleopatra. No voy a hablar de bardos de los premios Cleopatra, pero sí hubo algo que me llamó mucho la atención. Habían muchas ternas sobre contenido de belleza, de maquillaje, como que era lo que dominaba. Mismo en un momento había contenido de maquillaje artístico, y después había un contenido sobre beauty. Tips para ser más linda, tips para tener la piel clara. Cuando esas cosas son tan fácil como come bien, hace ejercicio y descansa, ¿entendés? No hay un tip, no te tenés que poner un huevo, no tenés que hacer bla bla bla, solo tenés que tomar agua, comer bien, descansar y hacer ejercicio. Somos humanos, somos personas que evolucionaron, que estamos hace un montón de años, no necesitamos todo eso. Nuestro cuerpo
cuerpo sabe hacerlo solo. El problema es que te lo quieren vender porque, bueno, también te quieren vender la crema, te quieren vender el serum, te quieren vender el maquillaje, que ojo, yo tampoco digo, ay, no, chicos, no usen maquillaje, no usen serum, no sé qué, porque yo también uso, o sea, yo uso crema hidratante, yo uso maquillaje, ahora mismo estoy usando maquillaje, pero no debería ser algo tan importante. Hoy en día como que el mayor insulto que te dan si sos mujer es estás fea, estás más gorda, y es un insulto que lo peor es que te reentra la bala, te reentra, pero al mismo tiempo lo pensás 2 segundos y decís, y a menos que vivas literalmente de tu cuerpo, de tu cara, como qué sé yo, una modelo, ¿qué tiene? O sea, ¿qué te importa que sea fea? Yo, por ejemplo, hago videos de YouTube. Hago videos de YouTube hablando de historia, de información. ¿Qué te importa que yo esté feo, que esté más gordo? No. No es mi contenido, no es mi punto central. Si ni a mí me importa, yo estoy practicando esto, que es un poquito que no te importe nada. Me cuesta igual, obviamente, pero a la fuerza un poco hay que aprenderlo. No te tiene que importar tanto, obviamente, tu físico. No solo la opinión ajena, porque siempre te dicen, no le des bola a lo que dicen, no es solo eso. ¿Por qué vos te pondrías mal si alguien te lo dice? ¿Por qué ser fea es un crimen? ¿Por qué ser fea es lo peor que te puede pasar en la vida cuando simplemente es algo físico? ¿Qué cambia? Hay minas que les dicen fea, horrible en TikTok, gorda, hija de puta, y de la nada la mina es amada, tiene novio, tiene amigos, tiene familia, y eso es algo que probablemente la otra persona envidie. No siempre va todo por el lado de la belleza, y no es algo nuevo lo que estoy diciendo, pero sí es como muy extraño que cada vez lo quieran tapar más eso. Ya no se dan tanto esos mensajes. Sí, en su momento existía mucho el contenido de autoayuda medio Sol Carlos, que todos lo odiaban. ¿Qué somos? ¡Motraza! ¡Sí me gusta! Pero más allá de forzarte a quererte, no es necesario que te quieras, es necesario que te aceptes. Vos no vas a poder cambiar tu cuerpo, ni 20 jeringas van a cambiar tu cuerpo, porque eventualmente, ahí está Fernet. Fernet quiere saludarlos. ¿Qué opinas? Porque eventualmente las jeringas, las operaciones, pasan factura. Vos te pones ácido hialurónico, sí, capaz quedás 2 meses linda, después lo vas a tener que mantener. Y si lo mantenés y si te lo seguís haciendo, se te va a caer la cara porque se te expande la piel. No es algo nuevo lo que estoy diciendo, mismo con rinoplastia, mismo con probablemente me va a pasar a mí con las tetas, que es algo que bueno, yo ya acepté y es como bueno, si en algún momento me pasa algo con las tetas y dejo de tener tetas, ¿qué me importa? Se perdió un poco el hablar de formar una personalidad antes de un físico. Siempre es mejor tener una personalidad buena y después el físico. Obviamente hay minas que no les interesa, porque si fuiste linda toda la vida es como que nunca te preocupás en armarte una personalidad. Me pasa mucho, por ejemplo, entrar a TikTok, mirar a minas que son conocidas en TikTok, que su único mensaje es constantemente me tiene envidia porque yo soy linda y vos sos fea. Por lo menos para mí sería un poco más digno decir me tenés envidia porque yo soy copada y vos no. Me tenés envidia porque yo soy exitosa y vos no. Hasta entraría muchísimo más que yo soy re linda y vos sos re fea, por eso me comentás, tipo la China Suárez subiendo a la gente que le dice robamaridos y todo eso. No pasa todo por el lado del físico realmente, porque a ver, salí a la vida real. Hay que salir a la vida real y ver que nada de eso es tan importante. Algo que también siempre dije y siempre fue como muy controversial cada vez que lo dije, no controversial tipo ¿qué dijo Maison Rista? Sino controversial de tener muchas discusiones al respecto. Ser una mujer fea en este mundo es literalmente muchísimo peor que ser un hombre feo. Me explayo, porque siempre los hombres dicen, no, esa es mentira, porque nosotros no quedamos solos y ustedes pueden coger con quien quieran. No. ¿Ustedes nunca vieron la experiencia de ser una mina fea? Yo, siendo sincera, sí la viví, pero antes lo vivía de una forma más objetiva, porque lo que me pasaba a mí es que yo era gordita, estaba pasada de peso, y lo que me pasaba era que también era medio rara, porque siempre tuve una personalidad bastante rara y bastante cerrada. Entonces era medio emo, medio gordita, y aparte todavía no se me habían terminado de definir los rasgos. Entonces, realmente ustedes no saben cómo te tratan cuando sos así. Es como que sos menos que la mierda. Nadie te va a tirar onda, nadie va a querer ser tu amigo. Por ejemplo, hombres, porque también eso es algo que descubrí siendo mina. No hablo de todos claramente porque es una generalización muy grande, pero no suelen ser amigos de minas que les parecen muy feas. Así que ahí ya tenés 2 problemas. No encontrás ni novio ni amigos. Está bien, te puedes juntar con minas. ¿Sabes qué pasa también cuando sos fea y tenés amigas? Y capaz estás, qué sé yo, en la secundaria, que es cuando todo es muy falso. Sos la amiga fea. Hay hasta películas sobre esto. La película de The Duff. The Duff trata sobre
la chica que la designan la DAF, que es la perdedora que no se puede coger y gorda, como que sos la amiga a la que le preguntan por las amigas. Y eso es algo extremadamente muy traumático cuando sos muy chico, porque vivir en primera persona como vos nunca te van a elegir, te va a traer problemas en el futuro. Y eso es lo que también les quiero hablar hoy. Más que nada para alguien que esté sufriendo esto. La belleza no es para siempre, la fealdad tampoco, no existe tampoco una fealdad. Vos pensás también que va cambiando en épocas. Lo que hace 10 años era feo, ahora es lindo, como por ejemplo tener labios grandes. Bueno, no hace 10 años, un poco más, hace 20 años. Tener pecas. A ver, yo conozco un montón de gente que tenía pecas, la burlaron toda la vida y de la nada estaban todos usando filtro de pecas, que a todo esto era muy feo ese filtro de pecas, nunca entendí por qué lo usaban. Nunca vas a ser lo suficientemente linda, nunca vas a ser fea, depende de la época, quizás solo estás en la época incorrecta. De todas formas, eso no te va a condicionar, no te debería condicionar a encontrar, por ejemplo, a una pareja o a querer hacer amigos. No debería, no digo que no pase, no debería. Lo que pasa es que también es un poco la típica, ¿no? Pero una realmente tiene que confiar en que sos una persona que merece ser elegida. Si vos te la crees, alguien más lo va a creer y eso va a terminar ayudando bastante a tu autoestima, yo creo. Realmente cambié muchísimo la mentalidad desde ese video que hice hasta ahora. En ese video, siendo muy sincera, estaba teniendo un TCA enorme porque yo en esa época estaba en una época un poco depresiva y yo ya había estado como en mi pico máximo de peso y de la nada bajé un montonazo y cuando hice ese video lo estaba re sufriendo mal y por eso hablé del tema. Hoy en día siento que hay tantos factores, porque también dije cosas muy erróneas. Por ejemplo, dije que hay muchos factores para engordar y uno era comer mucho. Siento que siempre hay un lado psicológico atrás de comer mucho, porque obviamente no es saludable comer mucho, así como no es saludable no comer nada, pero todos son factores psicológicos. Siempre hay una razón psicológica por detrás. Y nunca es algo sano, o sea, siempre puede ser por algo. Para las que quizás son nuevas en mi canal o quizás no me conozcan y estén viendo este video o quizás, bueno, no llegaron a verlo antes de que borrar ese video, pero yo hace unos meses tuve una situación muy traumática, extremadamente muy traumática, que ocupó absolutamente toda mi cabeza y me llenó de ansiedad, muchísima ansiedad. Ustedes no saben la ansiedad que yo tenía. ¿Y qué me pasó ahí? Sí, empecé a comer, como que de la nada dije, wow, me pasó esto, ¿por qué me tiene que importar lo que estoy comiendo o no? Entonces voy a comer lo que quiera, y de la nada engordé, sí, y chicos, ustedes no saben la cantidad de mensajes, claramente esto es porque yo me expongo en redes sociales, pero ustedes no saben la cantidad de mensajes que a mí me llegaban diciendo, wow, engordó, wow, qué fea que está, mismo, bueno, esto lo conté en ese video que borré también, yo había hecho un video con las chicas de NPB, y me pasó de que subieron una foto que de nuevo, eso no fue culpa de las chicas de NPB, no sé si había quedado claro la última vez, pero lo vuelvo a repetir. Subieron una foto de nosotros sentados en su living y de la nada a mí me empezaron a citar diciendo que estaba horrenda, horrible, a mí me acababan de abusar. Imagínate que yo obviamente no se lo había dicho a nadie y de la nada todo el mundo te está diciendo horrible porque engordaste y te teñiste el pelo, porque así era como lo soportabas. Es horrible, pero también es un poco que sea tan fuerte, porque así como a mí me pasó con redes sociales, te puede pasar con familia, con amigos, o sea, mismo a mí antes de las redes sociales me pasaba con familia y amigos. Un poco te desensibilizás y decís, ¿y qué tiene? Sí, estoy fea. ¿Y cambian algo? ¿Hay algo ilegal detrás de estar fea? ¿Hay algo ilegal detrás de engordar, de teñirte el pelo? No, hace lo que se te canta el orto entonces. Tenemos como muy normalizado el pensar constantemente en nuestra imagen, cuando creo que hoy en día también estamos en tiempos de guerra, no es tan importante, no. Realmente la vida es como muy impredecible y preocuparse por cosas, nada, medio que se salen de tus manos. Engordar, bajar de peso, son cosas que a la larga se terminan saliendo de tus manos, porque no vas a poder estar adelgazando toda la vida. Eventualmente algo te va a pasar que vas a tener que parar. Lo mismo con engordar. Cosas que se escapan de tus manos, es mejor normalizarlas que estar constantemente pensando en eso. Yo he conocido mucha gente que era muy linda, que ellas sabían que eran muy lindas y su vida se basaba en ser lindas. ¿Saben lo triste que eran sus vidas? Estando constantemente pensando en ser linda y buscando la validación constante. Alguien les dijera que era linda, que alguien les dijera que tenían buen culo, que alguien estuviera constantemente reafirmándoles lo linda que eran. Es muy triste. Es muy triste porque te terminás volviendo una persona tan superficial que ¿cuál es tu personalidad? O sea, ¿qué es lo que tenés para ofrecer como persona? Porque a la larga, en algún momento, vas a tener que empezar a ofrecer algo como persona. Ser linda no es un pase para toda la vida. En algún momento
momento vas a dejar de ser linda. Yo soy muy pro hacer cosas que ayuden a tu cerebro, siendo mujer, siendo hombre, no importa. Yo creo que lo mejor que una puede hacer para sentirse mejor con una misma es sentirse útil, sentir que sabe hacer algo, aprender, hacer un curso, estudiar, que te vaya bien en el colegio. Son cosas que van a ver que se vuelven muchísimo más importantes al pasar el tiempo, que en el momento vos decís, ay no, qué paja, no quiero hacer esto. Más que nada terminar el secundario, si después me dicen que no sirve de nada, la gente que nunca terminó el secundario y después lo tiene que hacer a los 30 años, se quiere morir haciéndolo a los 30 años. Entonces sí es algo importante, porque además, más allá de aprobar o no, más allá de tener el título o no, son cosas básicas de la vida que realmente, aunque vos creas en el secundario que no las vas a usar, las vas a usar porque también es un poco practicar la lógica, practicar el aprender. Aprender es muy importante porque quizás tenés años en los que vos pensás que es una pelotudez, pero realmente nutrir al cerebro después te hace sentir mejor. No vas a querer ser un rebelde toda la vida, eventualmente vas a sucumbir ante nuestro sistema y en ese momento va a ser el momento de quiebre donde te sientas útil, pelotuda o no. Entonces a veces es mejor aprender cosas útiles, qué sé yo, aprender a cocinar, aprender cosas nuevas. Yo ahora estoy aprendiendo, por ejemplo, lenguaje de señas, que siento que es algo como que nunca sí se me pasaba por la cabeza aprenderlo, pero nunca como que dije, bueno, me voy a sentar a aprender, pero es algo re importante, o sea, es algo que no te enseñan obligatoriamente y es súper importante porque las personas sordas no eligen estar sordas y vos no te puedes comunicar si no sabes lenguaje de señas o ellos se tienen que esforzar el doble. Entonces para mí eso era como algo que digo, bueno, me sentiría mucho más útil como persona si sé hacer esto, porque eventualmente si me cruzo con alguien así va a ser muchísimo más fácil comunicarme y capaz hago sentir a la otra persona mejor. Y está bueno eso, puedes también ponerte a aprender algo que te sirva para tu casa, aprender a hacer macramé, aprender a hacer crochet, aprender carpintería, aprender a conectar electricidad. O sea, hay un montón de cosas que uno piensa que no debería aprender uno, pero en realidad está buenísimo. O sea, es muy divertido aprender cosas porque más allá de eso, también después poder aplicarlas en la vida te hacen sentir como, wow, sé un montón. Les juro que es el doble de gratificante que decir, ay, hoy tengo granos, hoy no, ay, hoy no estoy sirviendo cara. Que sí, obvio que te va a seguir preocupando eso, pero no es lo principal que te tiene que preocupar. O sea, sí, pensalo, porque a quién no le gusta estar linda, a quién no le gusta preocuparse por su imagen, un poquito. No hay que zarparse en eso. No es un insulto ser fea, no es un insulto ser gorda, no es un insulto ser demasiado flaca, tipo ser esquelética. Esas cosas no son insultos, son simplemente descripciones y una vez que las entienda así, les saca el peso, van a ver que van a ser muchísimo más felices. Más allá de eso, últimamente también está mucho el tema de las famosas de la nada teniendo una cara completamente distinta o bueno, estando hasta los huesos. Yo soy una mina muy conspiranoica y claramente creo, primero que nada, que eso es por un tema muy Hollywood, de esas cosas muy turbias tipo sectas y cosas así, pero no es el video para hablar de eso. Pero también hay algo que es verdad, que es, nos están inculcando hace ya muchos años cuál es la belleza que tenemos que tener. Los labios grandes, la nariz chiquitita, la cara refinada, el pelo tiene que no estar duro, porque si te tenés el pelo y lo tenés duro, qué horrible, tenés el pelo duro. Hay que usar extensiones porque quiero tener el pelo largo, pero también lo quiero tener corto. Sí, tenés 200.000 pesos de gastos fijos todos los meses solo para inyectarte y comprarte maquillaje y hacerte todos los chiches que necesites. Cuando, ¿para quién estás haciendo eso? Una siempre dice, yo lo estoy haciendo por mí. Yo me estoy haciendo todas esas cosas porque a mí me gusta. ¿Quién te inculcó que vos tenías que cambiar tu cara para sentirte mejor con vos misma? Tu cara es tu cara por algo. ¿Por qué de la nada pensarías que tu cara no es lo suficientemente linda y tenés que cambiarla? Yo les explico un poco cómo funciona ir a un cirujano barra a una mina que te haga inyecciones, que igual a eso nunca fui, pero por amigas y así yo sé cómo es. Además, obviamente es igual o capaz hasta un poco peor que un cirujano. En el cirujano vos entrás y lo primero que hacen es decirte todo lo que está mal con tu cuerpo y con tu cara, todas las cosas que podés cambiar con unas cirugías, obviamente para vendértelas. Obviamente vos tenés que estar sin pensar realmente lo que te están diciendo, porque obviamente ellos quieren vender, pero por ejemplo si lo haces de canje, siempre pasa mucho esto, influencers que de la nada se hacen armonización facial de canje. ¿Saben por qué es eso? Porque la mina que les va a hacer las inyecciones le dice, ay sí, mira, yo te puedo hacer esto para que no envejezcas, esto para que no se te caigan los párpados, esto. Y como es gratis, ella dicen, me encanta la idea. Y después quedan así, plum,
todas hinchadas. En un cirujano pasa lo mismo, te empiezan a hacer marcas. Vos te vas a tu casa con marcas de fibrones en el cuerpo, que te marcan todo lo que está mal con tu cuerpo. Entonces claramente capitalizan con nuestras inseguridades, que esto no es nada nuevo, pero después el problema es cuando te lo quieren vender como algo empoderante. Mi novio me tiene que pagar las tetas, mi novio me tiene que pagar la cirugía de la nariz, que no sé qué, ay sí, soy muy empoderada. No es empoderado. Estás cambiando tu cuerpo. Vos sos la que está regando la vida en un quirófano por llenar unos estándares de belleza que en 2 años cambian. Vos te estás inyectando algo que realmente, o sea, genuinamente, y vos no viste de qué está hecho lo que te están inyectando en la cara, simplemente porque estás siguiendo una moda que probablemente en 2 años cambie. Eso es lo que a mí me preocupa más. O sea, hay chicas, muy chicas. Yo he escuchado a chicas de 15 años. Bueno, yo me operé a los 16 años, chicos. Obviamente era demasiado chica para estar pensando en eso. No me había terminado ni de desarrollar. Me desarrollé después de eso. A mí me crecieron las tetas después de haberme las operado. Y eso a mí me perturbó un montón de tiempo. Entonces, no estás como en tus cabales suficientes para decidir eso. Y si sos adulta, tampoco, porque mientras más grande te vas haciendo, más inseguridades tenés, porque ahora estás perdiendo la cara de bebé. Te salió una arruga, ya no sos joven, ya no sos una persona deseable, porque también en las mujeres existe una cultura un poco pedófila. Mientras más chica pareces, más linda sos. Mientras más cara de nena tenés, más linda sos. Mientras más cara joven tenés, más linda sos. ¿Qué? Si vos estás con un chabón que necesita que vos tengas cara de nena, permitime decirte que probablemente él quiera estar con una nena, no con una mujer. Una mujer tiene arrugas, una mujer tiene celulitis, una mujer tiene estrías, porque son cosas que vienen con la edad. Así como ellos se quedan pelados y también tienen arrugas y también tienen celulitis, todos nos pasa eso, porque somos seres humanos y así son nuestros cuerpos. Entonces, el querer parecerse constantemente a alguien más joven es un poco raro. Acepta tu edad. Yo creo que eso es la única mentalidad por la que no sucumbí todavía, qué sé yo, tampoco voy a decir, yo creo que esto es algo en lo que voy a morir, pero tampoco me voy a escupir para arriba. Nunca me hice absolutamente nada en la cara, nada, nunca me hice nada más allá de las tetas. Yo sé que es esto de quiero envejecer con gracia, quiero envejecer y que mis rasgos demuestren que envejecí como una persona feliz. Tener rasgos alrededor de la boca es porque sonreís. Tener rasgos en la frente es porque haces expresiones. ¿Por qué querrías parecer como una persona muerta, una persona vacía con Botox? ¿Ves cómo hablan? Y realmente hay mucha gente, más que nada las que tienen ácido o Botox, y es como que parece que tienen una cara vacía. No pueden hacer gestos, no pueden hacer así. Yo sonrío y a mí se me arma esto. Y es como que en un momento sí me ponía un poco insegura, pero después digo, es señal de que estoy sonriendo, ¿entendés? Es señal de que soy una persona que sonríe. Y me parece un poco devastador que eso cambie tanto en nuestras vidas, o sea, que nosotras pensemos que realmente no es suficiente nuestro físico, que pensemos que nuestro físico lo es todo en realidad, ¿no? Pensé eso también por un tiempo, tuve mis etapas más superficiales, más que nada ahora con YouTube. También siento que esto de exponerme me cambió un poco la perspectiva en muchísimos sentidos. El año pasado, de hecho, a principio de año, cuando empecé a salir de joda, ustedes lo vieron todo en tiempo real, pero cuando empecé a salir de joda, me empecé a juntar con más gente y así, era como que subía muchas fotos a Twitter, subía muchas fotos a Pinterest, subía muchas fotos a Instagram, subía muchas cosas a TikTok, bla, 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 todo el tipo foto, qué linda. No buscando una validación, pero sí como yo diciendo, sigo estando linda, sigo siendo linda, no sé qué, hasta que llegó un punto en el que dije, ¿a quién concha le importa? ¿A quién concha le importa ver una foto mía en Twitter? ¿A quién concha le importa ver una foto mía en Instagram? O sea, sí, Instagram obviamente sigo subiendo fotos, pero porque, qué sé yo, también tengo el derecho de sacarme una foto si me siento linda, pero no es como una búsqueda constante de decir, sigo estando linda. Es como, bueno, soy esta persona y punto. O sea, voy a mostrar la cara porque también muestro la cara en los videos de YouTube. El constantemente estar buscando validación en ese tipo de redes que encima son muy crueles, obviamente no nos vamos a mentir, es muy cruel subir una foto a Twitter o etcétera, porque siempre van a terminar diciendo, si hay muchas personas que dicen que sos linda, alguien va a terminar diciendo que sos el ser humano más horrendo que vieron en su vida. Mismo yo creo que un poco me la merecía cuando me bardearon con lo de las chicas de nuestro punto de vista, porque claro, yo subía tantas fotos y a mí me comentaban cosas lindas, o sea, no me solían bardear mucho, y de la nada es como que una vez que aparezco en una foto que saqué yo, ¿entendés? Una vez que aparezco bastante horrible en una foto, de la nada es como, listo, hice esta. Y yo dije, sí, la verdad que tiene todo el sentido del mundo, salió horrible, está bien, o sea, tampoco la pavada, eso no significa nada para mí tampoco. Voy a prender el horno. Ustedes vieron cómo hice las milanesas. Igual como que no expliqué mucho, pero básicamente las paso por el pan rallado y después las paso. O sea, literalmente es una pelotudez.
Pero bueno, lo que quiero ir con este video es básicamente seguir los estándares de belleza. Ser linda, ser flaca no te va a garantizar nada. Yo en el momento en el que más me decían que estaba linda, que igual yo no me sentía linda, voy a serles completamente honesta, yo no me sentía linda, pero sí sabía que estaba bien. Fue donde más me traumatizaron, fue como entendí por qué lado venía, mismo ya antes de que a mí me pasara toda esta situación muy traumática, ya venía como en una espiral de decir me quiero afear, por así decirlo, si tiene sentido. Quiero que me dejen de ver linda. Ya me venía pasando desde antes, me había hecho el flequillo diciendo, bueno, capaz así me dejan de molestar, pero porque más allá de que vos te sientas linda o no, si alguien te dice que sos linda, siempre va a haber alguien arriba diciendo, no, es horrible. Y eso pasa en redes sociales y en la vida real. O sea, si una mina le dice a otra, ay, esa chica es hermosa, siempre va a haber una que diga, no es tan linda, o sea, es medio fea. Eso pasa siempre. Entonces, a mí lo que no me gustaba era esa exposición, de que hablaran de mí por mi físico. Entonces, medio que me quería fear, pero al mismo tiempo no me estaba haciendo nada súper exagerado. En el video, la variación masculina, que lo había dado de baja por un tiempo porque medio que me lo habían sacado de contexto, pero claramente es súper exagerado lo que estoy diciendo ahí, no es algo tan así, pero sí, lo que digo está bien, como lo digo obviamente es exagerado. Una vez que ya me pasó esta situación muy traumática, a causa también de esto, de esta cosa como de que me dijeran que era linda y no sé qué, les voy a explicar una cosa, un poquito de lore de My Sonrisitas, la persona de YouTube, obviamente no yo de antes. Yo estaba saliendo con alguien que me hacía competir constantemente con otras mujeres. O sea, yo constantemente, no de forma literal, o sea, en la que yo decía, esta hija de puta, yo la voy a hacer caer, sino que era como constantemente me estaba comparando con minas que yo sabía que salía y algunas siendo muy cercanas a mí. Entonces yo sentía que no era suficiente y por eso me estaba pasando eso y por eso me terminé metiendo en una situación que fue muy peligrosa y que lastimosamente para mí salió de la peor forma que podría haber salido, porque yo conozco a millones de minas que salieron con chicos y nunca les pasó nada así de traumático, fueron a lugares súper peligrosos y nunca les pasó algo así. Y a mí sí me pasó, y tuve la mala suerte de que a mí sí me pasó. Fue literalmente un golpe de realidad, el decir, no tengo por qué estar buscando en otra persona lo que en realidad tengo adentro mío, que es sentirme suficiente conmigo misma. ¿Qué es lo que a mí me hace sentir suficiente? ¿Qué es lo que a vos te hace sentir suficiente? Que no es algo físico. A mí me hace sentir suficiente que a alguien, por ejemplo, le sirvan mis videos de historia, que alguien piense que soy inteligente, que alguien piense que, wow, qué bien que recopila la información, wow, qué bueno que hace videos en YouTube, está bueno su contenido. Eso es algo que a mí verdaderamente me llena. No me llena que alguien me diga, wow, es re linda, qué linda que sos. Eso jamás te va a llenar porque es algo que, qué sé yo, y cuando no esté linda ya no importa. Una vez que ya deje de estar hegemónica o deje de estar, empiece a estar matado o engorde 80 kilos, que ahí ya no valgo nada. Es mejor que te terminen valorando por lo que sos y por lo que representás que por lo que mostrás. Y la verdad que yo tuve que pasar una situación horrenda que no tiene que pasar nadie y que obviamente nadie tiene que pasar por eso, pero yo la tuve que pasar para entender que no era por ahí, que me estaba descarrilando, que estaba tomando un rumbo que no tenía que tomar, que era el de hacer cualquiera con tal de probarme a mí misma que sí era suficiente. Y después igual, ¿saben qué es lo peor? Que pasó todo eso y yo dije, bueno, listo, no voy a competir más, y automáticamente en el momento en el que yo dejé de competir con otras chicas, este chico con el que yo estaba saliendo desapareció, y también, bueno, por la otra razón, pero desapareció. Y ahí fue como que dije, claro, yo hice todo esto por alguien que nunca iba a aparecer para mí. Él quería que yo estuviera compitiendo, eso era su objetivo, que yo compitiera con esas minas que él sabía que yo tenía relación. Y una vez que te das cuenta que fuiste una boluda, que fuiste una pelotuda, que te acabas de cagar la vida por ser una pelotuda y por querer sentirte linda, por querer sentir que sí sos suficiente, te deja de importar todo. Para mí fue un poco mi respuesta al trauma que me deje de importar todo, siendo sincera. Es como que estoy en las guerras de I don't give a fuck. Nada de lo que me digan o me puedan hacer ya va a superar eso, y siento que una vez que viste lo más oscuro tuyo y lo más oscuro de otro ser humano y lo más oscuro del proceso después de eso, nada de lo demás importa. Yo creo que eso también le pasa a gente que pasa, por ejemplo, un duelo de se murió alguien, o sea, se muere alguien cercano y de la nada decís, ¿por qué me tiene que importar ahora mismo si tengo rímel o no? ¿Por qué les importa si tengo ojeras o no? ¿Por qué les importa si subí 10 kilos o no? Mi vida se destruyó. Estoy sobreviviendo y las otras personas solo están pensando en mi lado superficial, que es un poco a veces la culpa de una, pero una vez que haces ese clic
te das cuenta de que nada es lo suficientemente serio y una realmente tiene que preocuparse por su vida, por tener una vida sana, una vida que a una misma la tiene que llenar. Chicos, no le tiene que llenar a nadie más que a una misma. Si vos haces algo que te está haciendo sentir mal, te va a hacer sentir mal toda la vida. Aunque vos te acostumbres, te vas a sentir mal toda la vida. Estar en una relación de mierda porque simplemente no querés quedarte sola, te va a hacer sentir mal toda la vida y te va a dar estragos toda la vida. Estar constantemente buscando atención en internet, estar constantemente buscando que te diga linda en internet, te va a traer consecuencias. Estar buscando que tu familia te acepte constantemente del lado físico, del lado mental, que alguien te acepte, te va a hacer estragos toda la vida, porque a la única persona que le tiene que importar lo que sos es a vos. Sí, no creo en el individualismo de que no te importe nadie más. Obviamente te tienen que importar los demás, porque así como lo practicas con vos, lo tenés que practicar con los demás. ¿Qué me importa si esta mina es linda o fea? ¿Qué me importa si a mí me cae bien o mal esta mina? Sí, te puede caer bien o mal una mina, está todo bien, no hay que ser sororas en cualquier aspecto de la vida. O sea, sí, sororas, caerte bien todas las minas en cualquier aspecto de la vida. Si no me importa a mí misma, no me tiene que importar a las demás. Practicar el ser un poco más empática con una misma y con las demás, los demás a veces también, realmente te hace más feliz. Capaz sí, obviamente vas a tener momentos en los que te querés morir y decís, ¿por qué estoy haciendo todo esto? O sea, realmente esto es muy difícil, porque ir en contra de la corriente siempre es muy difícil, siempre va a tener sus consecuencias, siempre alguien va a querer hacerte mal, siempre va a haber gente mala que te va a estar esperando a que vos caigas, ya sea en la facultad, ya sea en la familia, ya sea en internet, siempre va a haber alguien que quiere que vos caigas y vos por eso tenés que enfocarte en ser la mejor persona para vos. Si vos te sentís buena persona, si vos sentís que estás haciendo las cosas bien, si vos sentís que estás haciendo cosas que aportan a tu sociedad, porque seamos serios, ser completamente individual no existe en este mundo. Si vos pensás que sos alguien útil, sos alguien útil. Y eso es lo único que te tiene que importar. El físico, el contenido beauty, el make-up, todo eso no importa. Mañana se cae el internet, se cae la electricidad, nos quedamos sin agua. ¿A quién carajo le importa que vos tengas tu serum o no? ¿A quién carajo le importa que tengas 10 kilos de más o no? La gente que vive en países en guerra se piensa que están pensando constantemente en si pesan 10 kilos más o 10 kilos menos, están pensando en sobrevivir. Y nosotros tenemos el privilegio de poder estar pensando en esas cosas, pero realmente no es tan importante. Nada es lo suficientemente importante para tomar tu cabeza tanto. Uno se tiene que preocupar de las cosas que realmente le pueden llegar a cambiar la vida y el físico no es una. Así que nada, no sé bien a qué quería ir con este video, ya lo descubriré cuando lo estoy editando, pero ahora voy a meter las milanesas y las voy a comer. Obviamente me salieron ricas, estas no necesito probarlas porque yo siempre hago milanesas y me quedan ricas. Así que, chicas, espero que les haya servido este video. Si son chicas, espero que no tengan que sufrir lo que sufrimos algunas. Cuídense un montonazo, no vayan a lugares peligrosos simplemente por buscar afecto. Yo sé que es muy difícil, pero realmente hay veces que es muy preferible estar sola. Yo hace 6 meses no veo a nadie, no estás con nadie y realmente no es para tanto, ¿entienden? O sea, una vez que lo empezás a hacer, no es para tanto, no es para tanto estar sola, no es para tanto, nada es para tanto, y espero que ustedes se cuiden mucho, que cuiden mucho su cuerpo, cuiden mucho su vida, aprendan cosas nuevas, háganme caso, nunca está de más aprender cosas nuevas. Así que los quiero mucho, más que nada en este video, porque no creo que se hayan quedado muchos varones. Espero que estén muy bien y espero editar este video para antes del de la dictadura, pero si no, el martes 24 de marzo, por el Día de la Memoria, voy a estar subiendo el video sobre la dictadura, así que pueden ir a verlo. Cuídense.